bueno, acá estamos. Resultó que llegamos a Tres Lagos. Buscando un reparito, paramos en el puesto sanitario a comer algo, una especie de almuerzo o merienda. Eran las 3 de la tarde, horario en el que salen los empleados comunales de acá del pueblo. Y en eso pasó la Lala, muy conocido acá en el pueblo. Nosotros no lo sabíamos, es una persona que junto a su esposa reciben a viajeros. Nos invitó a pasar a su casa y obviamente nosotros no nos rechazamos, nunca rechazamos una invitación. Y acá estamos en su casa, ya bañados, ya merendados, ya pudimos charlar bastante. Así que bueno, felices, hoy un día muy ventoso, así que vamos a dormir bajo techo. Vamos a estrenar su casilla que la preparó especialmente para los viajeros. Está espectacular. Las bicis quedaron en su garage y nosotros vamos a pasar la noche acá. Está hermoso el lugar, espectacular. Sin duda alguna que esta noche vamos a descansar muy bien. Bueno, el famoso La Lala. ¿Qué nivel? El nivel, chicos, Muchas gracias, Un gracias. besito de legumbre de cordero. Un besito de legumbre para atender a los chicos acá que vienen de tan lejos viajando. ¿Quién iba a pensar que iba a terminar el día así, no? Y sí, Qué increíble la vida. con chicos que vienen recorriendo, pedaleando, y bueno, el viento los trata mal, pero un platito Pero de el día comida nos nunca trata bien falta. después. En lugar del paisano acá, junto a mi Muchas gracias, compañera Lala. Mónica ahí. Viento a favor, corriendo, Con los brazos de pedo, De pedo, te juro que eso fue una pelota cortada. El fútbol es una cosa de locos, Sacar a Debo, te quita años de vida. Listo, ya está, ya está. 7 minutos. Próximo final. Ha ganado la selección, partido bravo. Bravo, duro, será así, Será así cada pasito, gracias. Salir, está muy fuerte el viento y de hecho en esta partecita todavía hay reparo. Adelante está peor. Me parece que vamos a tener que activar el plan B, así que me voy a poner a cargar las linternas. Imposible. Siendo la panadería tenía que hacer fuerza para caminar con el viento enfrente. No se puede. Ahí ponemos a cargar. ¡La torqueada! Bueno, fue imposible salir a la noche, pero ahora sí, ya así de madrugada, no hay casi nada de viento, así que vamos a aprovechar.
Lo que hace la Patagonia. Sí, que madruguemos. A ver, bueno, habría que aprovechar porque no hay nada de viento. Bueno, al menos por unas 3-4 horas no se pronostica. Espero que sea más. Por favor. Así que nada, gracias Lala Paisa, gracias Mónica por estos días en Tres Lagos. Y bueno, a darle, a aprovechar este blanquito. Al parecer madrugó igual que nosotros. Ay Dios, lo esperábamos más tarde. Va a ser un día muy largo hoy. Ay, cambian los planes. Va a ser un día muy largo hoy. Y bueno, a ver qué sale. Nos encontramos en el cruce de la ruta 40 con la ruta provincial 41 que va a Chaltén, más o menos a unos 90 kilómetros del pueblo. Hoy otro día que nos sorprende. La verdad que no sé lo que hicimos en Tres Lagos estos días, viendo tantos pronósticos, que terminamos optando por salir en el peor de los días. A la madrugada tuvimos 2 horas lindas sin viento. Qué ingenuos nosotros pensando que íbamos a hacer en un día todo el trayecto de 130 hasta el Chaltén. A mediodía nos agarró este viento fortísimo de noroeste. Ahora están unas ráfagas más o menos de 70-80 kilómetros por hora. Y acá quedamos. Por suerte tenemos un refugio. Una especie de parada, un refugio que hicieron acá en el cruce, que también cuenta con wifi gratuito. Hicieron, creo, más que nada pensando en la gente de Tres Lagos que viene a esperar el bus que va desde el Chaltén hacia el Casamate, y también para los motoqueros, cicloviajeros, supongo, porque acá el clima, tanto en invierno por la nieve o ahora en esta temporada por el viento, suele sorprender, y
quedás en bolas acá. Así que estaba cerrado cuando llegamos y después gente de la municipalidad nos vio y nos ofreció irnos, así que muchas gracias a la gente de la municipalidad de Chaltén. Y veremos, aprovechando la conexión que tenemos, cómo viene el tema para esta noche, mañana a la madrugada o mañana a la tarde. No queremos estar 2 días acá adentro, queremos llegar al Chaltén lo antes posible, pero bueno, tampoco queríamos hacer dedo ni nada por el estilo, no nos gusta hacer eso, así que bien obstinados queremos pedalear hasta el Chaltén. Cruz, levántate. ¿Estás venteando? No dejo de ventear en ningún momento. Ay, Dios. Estamos encerrados un día más, pero al menos tenemos tortas fritas. ¿Qué es lo importante? Torta frita y mate cocido. Qué lindo paliativo esto. Yo te tiro 3-4 días con esto. Pero tenemos torta frita para uno nomás. Dale. Chao. Chao. Qué cosa. Valen nos acompaña por las redes, nos vio por las ventanas y dijo, son ellos, porque las camperas son de los colores que ellos usan. Últimamente nos están identificando por la ropa. Cambiamos de ropa, pero se ve que tenemos siempre los mismos colores. Y siempre bueno. andamos, sí, de hecho yo la mayoría de mis remeras son todas del mismo color, bueno, es casualidad. Pero bueno, vio cómo vivimos en este quilombo. Pero ya esta noche ya decidimos que armamos y salimos de noche. Último atardecer en la casita. Mañana, si todo sale bien, vamos a estar por allá en el Chaltén. Vamos a estar saliendo en unas 3 horas, más o menos a la 1 de la mañana, donde el pronóstico dice que no va a haber tantas ráfagas de viento. Así que bueno, cuesta dormirse tan temprano. Bueno, en realidad no es tan temprano, son las 9 de la noche, pero mientras que no oscurezca se nos complica un poquito dormirnos. Hoy con compañía. Hace un rato llegó una pareja, iban hacia el Calafate, pero el viento les impidió seguir. Así que bueno, lamentablemente hoy les vamos a estar haciendo un poquito de ruido. Pero bueno, una noche más bajo techo. Casi las 2 de la mañana, no hay nada de viento. Hoy en teoría va a haber muy poco viento en general, pero nos queríamos asegurar porque a la tarde tal vez llueve. Así que vamos a arrancar, ya estamos con las luces. Está fresco también. Ya estamos con las luces, el chaleco lo lleva Cruz. Por suerte no hay mucho tránsito hasta ahora, en general tampoco hay tránsito en esta ruta, así que bueno. A darle, ¿no? Y sí, por suerte hay un poco, está la luna prácticamente llena, así que hay un poquito de claridad. Lástima que hay algo de nubes, pero ayuda.
frío? El frío ahora es el menor de mis problemas. Me estoy durmiendo. Sinceramente me estoy durmiendo. No voy haciendo mucho esfuerzo para no caer. Bueno, ya nos falta mucho para llegar. El último esfuercito, pero sí estamos con frío. Y en cualquier momento mi compañera acá cae. Sí, es que no dormí nada, ni la pseudo siesta esa que dormimos antes de salir. Nada. Finalmente llegamos al Chaltén, un destino que hacía muchos años atrás queríamos conocer. No se dio por cuestiones de tiempo, quizás también por cuestiones económicas, pero bueno, en ocasión de este viaje finalmente pudimos llegar a esta maravilla. Llegamos, parecía que no lo íbamos a hacer estos últimos 2 días con el viento. No nos daba tregua, encima lo teníamos de frente, pero hoy se abrió, de hecho hasta nos dejó ver el cerro El Chaltén y bueno, llegamos. Y bueno, se disfruta mucho más con este esfuerzo de todo este viaje y más que nada, como decía Karen, de estos 2 últimos días. Así que nada, a seguir disfrutando de estas vistas. Casi nunca está despejado y a nosotros nos regaló todo el camino despejado. A ver hasta cuándo dura eso. Pero bueno, a disfrutarlo.